Hola, vamos a empezar una nueva grabación que se va a llamar Tartaria, Historia Perdida. La portada del viaje por Tartaria del IOJ 689. Y tengo que leer, digamos, porque son muchos datos y voy a ir leyendo porque quiero ir siguiendo una secuencia, de lo contrario quizás pueda pasar por alto algunos datos importantes. Entonces, bueno, pone interrelaciones y advertencias. Una interrelación es una correspondencia mutua entre personas, cosas y fenómenos. Para poder ofrecer esta perspectiva panorámica se han relacionado diferentes fuentes de información, pero siempre basándonos en las descripciones de los textos proporcionados por la web, la cual publica información procedente de diversas fuentes espirituales. Gracias a esto, personalmente he podido encontrar cierta información, traducir y realizar estas interrelaciones que se presentan. Para evitar decepciones, se advierte que nada de lo que se proporciona aquí está constatado por la ciencia oficial, excepto mapas, libros y cierta información que incluso a pesar de existir no encajan con la historia oficial y son considerados como ficción, fraudes o engaños. Por lo tanto, si lo que buscas es algo de Tartaria respaldado por la civilización actual, este no es tu lugar. Referencias. Todas las fuentes se aportarán como referencias de consultas para los interesados en este mismo documento que se publicará en la última grabación, porque serán varias grabaciones, es mucha información. Prólogo. La complejidad de Tartaria implica abordar temas que de por sí solo podrían llenar estanterías de una biblioteca. Pero para poder ofrecer un marco general hay que procurar una panorámica resumida y posteriormente ir adentrándonos en los temas de interés. Asimismo, la intención es crear un nuevo marco de referencia para que después cada uno pueda ir encajando o no las piezas que en el futuro vayan apareciendo. El entendimiento implica aceptar diferentes perspectivas fuera del materialismo tecnológico que envuelven este tema, así como hacer un esfuerzo por entender la complejidad espiritual, niveles y dimensiones de realidad, poniendo énfasis en las llamadas realidades paralelas. Todo esto se verá reforzado en el futuro con nuevos descubrimientos y revelaciones, que de hecho ya está ocurriendo, pero a bajo nivel. Hay que entender que en el nivel de 3D esto es lo que se nos permite saber. Como por ejemplo diremos que en los primeros cursos de una escuela no existen materias que escapan de la capacidad de los alumnos por su edad. Por lo tanto, debe aceptarse que en nuestro nivel el entendimiento se alcanzará cuando maduremos como humanidad y probablemente esto ocurrirá en 5D. Lo anterior debido a la manipulación por los invasores del ADN humano. Eso explicado en diversas fuentes, incluyendo los textos de base. Mucha de la problemática implica también la cronología, o como lo explicamos o como intentamos entenderlo linealmente, ¿no? Que muchas veces está adaptado a un esquema 3D para nuestra comprensión. Eso también está limitado por la cantidad de conocimiento que individualmente posee cada uno y lo que se considera como verdad o historia. Referencias occidentales. Es importante entender que todo lo que se habla de Tartaria de forma general procede de las pocas referencias que se pueden encontrar en la literatura y mapas occidentales. Eso es un problema, ya que el invasor procuró destruir y tergiversar todas las evidencias de la propia Tartaria, dejando solo aquellas referencias distorsionadas o que carecían de importancia. Quizás lo más difícil de entender es que la civilización occidental es una granja compuesta de seres diversos con una minoría humana, controlada por los draconianos y reptiles en los últimos siglos. Tartaria humana fue borrada de la historia. La Tartaria reptil Orión del materialismo tecnológico es aquella de la que hablan los divulgadores. Por lo tanto, de estas pocas evidencias occidentales, los investigadores sacaron sus conclusiones o teorías, muchas correctas, pero sin poder determinar el origen o aceptar otra causa. Esto no por falta de capacidad. El motivo es la propia perspectiva occidental que asume estar en la cúspide del análisis y la verdad. Además,
de su incredulidad sobre otras fuentes de información. Esto sumado a la ausencia de datos contrastables y acceso a otros documentos que están ocultos o en idiomas que no son traducibles o entendibles. Sobre la historia, Padre Absoluto. Voy a leer. Mis queridos hijos, es muy bueno que les interese la historia humana, los mitos y leyendas, que quieran conocer el mundo. La historia de la humanidad ha sido distorsionada por fuerzas oscuras de la misma manera que la Biblia, que llegó a ustedes en pedazos dispersos, lo que probablemente muchos de ustedes hayan notado. Las fuerzas oscuras trataron de imponerle una historia distorsionada para que no se preocupara por usted mismo ni por su alma. Pero esto se hizo de acuerdo con mi plan. No para que puedas leer, comprender y evaluar todo con tu mente, sino para que sientas y encuentres respuestas en tu alma cuya corrección te lo dirá tu corazón. Por lo tanto, no trates de entender la historia, sino trata de entenderte a ti mismo. Esto es de preguntas y respuestas y también el link estará a disposición en este mismo documento. La panorámica de Tartaria. Tartaria es una parte importante de la historia humana que dejó una herencia de forma más espiritual que material. Pero para poder comprender esto necesitamos retroceder y entender qué ocurrió. Como he dicho, he seguido muchas pistas gracias a los textos. Repasemos algunas de ellas. Vamos a ver las referencias sobre los Vedas. 1. Los hiperbóreos que llegaron a la Tierra en esta época se mantuvieron al margen, no se asimilaron con la población local, vivían en los bosques en pequeños asentamientos y los mejores rusos se formaban con ellos y registraban los conocimientos adquiridos en tablillas especiales cuyos restos han llegado hasta nuestros días. Aquí está la referencia del texto. Estas tablillas especiales las estuve buscando durante mucho tiempo y gracias a ello di con los Vedas. Número 2. En su mayor parte estos conocimientos se transmitían a través de los Vedas, que los hiperbóreos dictaban a los mejores representantes de los Rusici. Cuando era necesario les transmitían mensajes telepáticamente que muchos Rusichis, al estar en la misma onda energética que los hiperbóreos, podían recibir con facilidad. Su vida se regía por las leyes védicas, que a diferencia de vuestra Biblia no había sido distorsionada por la conciencia humana y contenían el conocimiento cósmico puro. Y así continúa durante bastante tiempo hasta que llegó a la Tierra, la raza de los dragones, la que logró introducir sus correcciones en el programa genético del ser humano e implantar en su conciencia el gen de la división, lo que finalmente condujo a la humanidad a consecuencias muy tristes, generando guerras, dolor y sufrimiento. 3. Muchos de ustedes probablemente saben que los rusos poseyeron una vez el conocimiento divino, que fue escrito en los Vedas. Llevaban en sí mismo una enorme carga energética y semántica que se reflejaba incluso en su lenguaje. Con la inmersión en el mundo dual, este conocimiento se perdió. Esto mismo de que se perdió el conocimiento se puede leer en los Vedas indios, concretamente en el Mahabharata. Y toda su vida comenzó a construirse según leyes completamente diferentes, sin tener nada en común con las grandes leyes del universo que les permitía vivir en armonía y amor. Pero Agartha sigue guardando estos tesoros de valor incalculable gracias a estas almas de luz, los mejores representantes de los rusos, que vinieron aquí después de su muerte física, eligiendo su misión de servir a la humanidad. Fueron ellos, los hiperbóreos de la tercera oleada, quienes compilaron los Vedas, que no solo incluyen las leyes universales, sino también una descripción detallada de los fundamentos familiares y las reglas de la vida mundana. Nos alegramos mucho de que ahora, en la confluencia de dos épocas, cuando la Tierra se sacude el viejo polvo de la tridimensionalidad y atraviesa el periodo de purificación, muchas personas vuelven a sus orígenes y revivan los antiguos conocimientos expuestos en los Vedas hiperbóreos. Lógicamente nunca encontré los Vedas hiperbóreos. De los Vedas encontré los Vedas, digamos, clásicos, y también estudié un poco cómo se obtuvieron estos Vedas, que eso sería otro tema de conversación y tengo algún documento de ello, ¿no? Pero no vamos a entrar en ello ahora.
4. Padre absoluto a través de Varda. Los Vedas eslavos arias son el cuerpo de leyes basados en las leyes universales divinas, y si la gente todavía siguiera por ellos y siguiera las reglas y fundamentos ahí descritos, entonces habría seguido un camino de desarrollo completamente diferente. Pero por desgracia esto no ocurrió. Los poderes oscuros han hecho todo lo posible para ocultar al hombre el verdadero conocimiento espiritual. Esto viene de preguntas y respuestas. Volvemos a la misma y la referencia está disponible en este documento. Los Vedas eslavos arias. Entonces, como voy a repetir, digamos haciendo un resumen, gracias a la búsqueda de estas tablillas especiales, realmente encontré otros Vedas que son otra publicación, pero que, digamos, no tiene o está más controvertida con el tema de su autenticidad. Realmente también proviene de unas tablillas, pero hay mucha discusión al respecto de si la información ha sido correctamente entendida, ¿no? Es decir, los analicé y también me he basado, digamos, para hacer algunas correlaciones, ¿no? en ellos. Pero concretamente lo que encontré a través, sobre todo, de este dato, fueron los Vedas eslavos arios. No hay una traducción al español oficial, digamos, la traducción la hice yo ya hace bastante tiempo, y está a disposición de las personas que quieran leerlo en los links que existen, por ejemplo, en el documento que se creó para alguna de las charlas. No vamos a entrar en detalles sobre estos Vedas, digamos quizás posteriormente en nuestras grabaciones. Simplemente diremos que aquí tenemos la referencia de la Gran Tartaria, que significa tierra de los sagrados amaneceres. Indica en el propio libro, aquí está el original en ruso, y la traducción sería: es el territorio en el cual vivieron nuestros grandes ancestros después de la migración desde Daría. Se extendía desde las montañas ríteas, Urales, hasta el océano oriental, y desde el mar gélido ártico hasta el Altai. En las fuentes occidentales a este país lo llaman Gran Tartarie, ocultando su verdadero nombre, Rasenia. Y aquí nos dicen que, bueno, que los occidentales le pusieron Tartaria, pero realmente Tartaria tiene otro nombre, ¿no? Nosotros vamos a seguir utilizando el término de Tartaria, pues por este tema. Aquí no lo aclara. Dice, en el texto afirma que Tartaria es un nombre impuesto por extranjeros occidentales, mientras que el nombre auténtico para los eslavos era Rasenia, la tierra donde se asentó la raza. En ciertos círculos se suele explicar que el nombre de Tartaria proviene de los dioses Tark y Tara. Esto lo dije en algunas charlas, quienes eran los protectores de dichas tierras. Yo expliqué que, bueno, que cuando los extranjeros llegaban y ellos preguntaban, bueno, ¿de dónde eres? Ellos decían, somos los hijos de Tark y Tara, ¿no? O venimos de las tierras de Tark y Tara, y entonces se quedó Tartaria. La extensión define a la Gran Tartaria no como una provincia, sino como una cuna de la civilización aria en el continente euroasiático tras la destrucción de su continente original en el norte. Este fragmento es la base de la narrativa que sostiene que la historia de este imperio fue borrada de los registros oficiales rusos para alinearse con la historia europea tradicional a partir de la dinastía Romanov. Veamos ahora un resumen, digamos, adaptado a donde yo quiero llegar, que también, aquí está el link, y que dice que está en la web, ¿no? Número 1, las almas humanas puras constituyeron la mayor parte de la población del planeta, pero no la totalidad, es decir, esta es una nota mía. Dichas personas vivían en un territorio que durante siglos conservó unas características determinadas. La calidez del alma, la cordialidad, la compasión, la hospitalidad han sido durante mucho tiempo rasgos distintivos de los pueblos humanos. Estos valores universales están arraigados en su cultura y tradiciones que se han conservado hasta nuestros días. La mayoría de estos pueblos vivían en el territorio que una vez fue la Gran Tartaria, es decir, aquí nos da el nombre, la Gran Tartaria, una civilización muy desarrollada.
Tartaria era el principal centro de espiritualidad en la Tierra y el centro de atracción de todas las almas humanas puras. Los dracorreptilianos, desde que se hicieron con el poder en este planeta, han tratado de borrar de la memoria humana el nombre de Tartaria. Dicho territorios, por referencias claras y concretas, se refieren a una zona en Siberia, y dicha población está relacionada con lo que se conoce como eslavos. Como he dicho, aquí está el link del artículo que se refiere a Tartaria. Como nos dieron el nombre, lógicamente he visto muchos mapas, pero me quedo con uno en concreto. Entonces pongo aquí como referencias que Tartaria está claramente identificada en los mapas en una zona en concreto. Es decir, y esto es importante, ¿por qué? Porque no hay Tartaria en América, no hay Tartaria en Australia, no hay Tartaria en Japón, no hay Tartaria en ciertas zonas donde se dice que hay Tartaria, ¿no? Y ahora explicaré por qué. Entonces, este libro es volvemos a lo mismo, es de J777 o I777 y es un atlas infantil que apareció hace poco. Salió a la luz hace poco. El libro es muy interesante porque dentro, da algunas referencias de dónde estaba Tartaria. Entonces nos dice que en este punto concreto, esta zona o este territorio era Tartaria. La Tartaria rusa está identificada con la letra D, la Tartaria china identificada con la E y la Tartaria independiente identificada con la F. Este punto azul también es importante porque nos indica dónde comenzó todo. Aquí pongo mapa original y portada, anotaciones Luis. Bueno, esta anotación es importante porque, por ejemplo, esto es lo que nosotros conocemos como la India, ¿no? Pues aquí en este atlas de los niños, ahora voy a leer un texto, nos indica que el número 3 es el Imperio Mongol y la India o la India Oriental estaba aquí. Curioso, ¿no? Bueno, leo. Es importante entender que Tartaria y su gente estaban localizados en una zona específica. Hay referencias documentadas, aunque es verdad que algunos modificados o alterados. Nuevos libros van apareciendo de referencia de un atlas infantil del I777, observar la fecha. Estos niños sabían más que nosotros. Ni siquiera es una enciclopedia para mayores, ¿no? Un libro para adultos. Y las referencias mencionadas son increíbles. La institución edificio donde se usó este libro concretamente existe. Sus habitantes tenían una configuración diferente de otros pueblos, es una conclusión a la que yo llego, ¿no? Que habitaban el mundo, como por ejemplo los que vivían detrás de lo que conocemos como la muralla china y otros lugares. Esto es genética y ya tenemos evidencia. Aquí hay el link a un documento, de investigación acerca de unas pruebas de ADN que se hicieron en un sitio que conocemos y curiosamente el artículo relaciona este descubrimiento con Hiperbórea. Es interesante por la relación que se hace, ¿no? Asimismo, por lo anterior, se puede comprender que también tenían una filosofía diferente. Una pequeña muestra es el número de letras de los alfabetos europeos. El de Tartaria tenía 202, de referencia más adelante. La influencia arquitectónica que hay en el resto del mundo fue porque con el tiempo se expandieron principalmente por Europa hasta un límite. Lo podemos ver en el mapa de Frau Mauro y en otros mapas donde existe la Tartaria pequeña o diferentes zonas, sobre todo al lado del Mar Negro, donde figura el nombre de Tartaria, ¿no? Se les llamó por diversos nombres y eran invitados a enseñar sus técnicas y filosofía, ya que no se les podía convencer, comprar o pagar, porque no usaban dinero en Tartaria. Asimismo, recibían alumnos de todo el mundo, ya que Tartaria era un centro de enseñanza, como nos indicó en el artículo del padre. De esta manera, la técnica se fue transmitiendo y expandiendo al resto del mundo por medio de los alumnos de los anteriores, los cuales ya eran pagados por sus trabajos cuando se instaló el sistema financiero. Por ejemplo, construyendo las ciudades italianas. De esto también hay evidencia. Aquí dejo el link de un vídeo que representa un mapa del Vaticano en el que se muestra que Roma fue fundada por los etruscos. Los etruscos eran habitantes de la Rus y la Rus está conectada con Tartaria. Por lo tanto, no hay Tartaria en otros lugares. Lo que existe es la influencia y la importación de las técnicas de las llamadas ciudades estelares, las cuales serán una creación de ellos
para facilitar una mejor adaptación de vida a otras personas menos avanzadas que habitaban en regiones exteriores u otras zonas. El objetivo de mejorar su, perdón, aquí está, creo que estaba escrito. El objetivo es mejorar su nivel de vida. Vamos a corregirlo. El objetivo es mejorar su nivel de vida y que dispusieran de tiempo para poder avanzar espiritualmente. Nota: muchas de las tecnologías residuales que aparecen o aparecieron son resultado ya de una herencia que no corresponde a Tartaria, pudiendo ser invenciones o desarrollos tanto humanos como de Oriones u otras culturas que interactuaron con el humano. A modo de ejemplo, los nazis recibieron tecnología de la civilización de Aldebarán. Eso es una recreación de cómo pudieron haber construido, digamos, estas ciudades, ¿no? Vamos a ver ahora el tema del idioma. Esto es otra enciclopedia y aquí en esta enciclopedia del año 1877, aquí voy a ir más resumido, no nos interesa ir leyendo, nos indica que el idioma de Tartaria constaba de 202 letras. Este fragmento proviene de esta enciclopedia, de esta fecha, y durante mucho tiempo esto fue un dato curioso que se copió en otros libros, ¿no? Su alfabeto comprendía de 202 letras, del cual no hay una sola referencia en el mundo, o al menos yo no he encontrado ninguna referencia en el mundo. ¿Por qué? Porque sospechamos o se presume que su correspondencia sería el sánscrito antiguo, que se usó lógicamente para los Vedas indios, ¿no? Ya se puede entender un poco la interrelación. Este sánscrito terminó con 4852 caracteres, la mitad. De esto también tengo bastante información y también al final pondré el link de un análisis que hice sobre los Vedas. Referencias a ruinas. Otro libro. Este libro concretamente es La vida de Catalina II, emperatriz de Rusia, del año 1798, y dice concretamente: las ruinas de 20 ciudades dan fe de que en Tartaria y Mongolia estuvieron una vez habitadas por naciones refinadas, y los monumentos que aún se están descubriendo habían hecho realidad las sublimes concepciones de Buffon y Bailly. Bibliotecas enteras han sido descubiertos bajo las ruinas de Aplaikit y entre los montones de las ruinas que bordean el Irtis. Miles de manuscritos en lenguas desconocidas y muchos otros en la lengua de los chinos y los calmucos y los manchúes están pereciendo en los mohosos y abandonados gabinetes de la academia. Si hubieran permanecido bajo las ruinas hasta que un gobierno o un pueblo menos bárbaro los sacara a la luz, habrían sido mejor preservados. Bueno, básicamente esto es una especie de concepción o una especie de queja, lógicamente, de que algunos europeos estuvieron por ahí y encontraron unas ruinas majestuosas, por las descripciones, y muchos textos que no eran capaces de leer. Aquí dice que este fragmento que aparece en la imagen se encuentra generalmente en el volumen dedicado a la descripción del Imperio Ruso y sus fronteras, y cómo en estos textos genéricamente esta zona se denominaba Tartaria. Y menciona las expediciones científicas enviadas por Catalina la Grande y otros monarcas rusos. Aquí tenemos otro texto, concretamente este es del padre Uck, y la traducción de la parte subrayada dice: pero en estas viejas ciudades abandonadas de Tartaria no queda ni una tradición, son tumbas sin epitafio. Este señor menciona que encontró a un pastor mongol entre las ruinas que no sabía más que del lugar que el hecho de que era llamada la ciudad vieja. Aquí, digamos, podríamos leerlo, pero bueno, básicamente es una queja de que son ciudades sin historias, tumbas sin epitafio, y que y hacen esto es interesante, hacen una interrelación o comparativa con Herculano. Dice el texto: compara las ruinas tártaras con Herculano, la ciudad sepultada por el Vesubio junto a Pompeya. Dice que en Herculano, aunque sea un esqueleto de ciudad, tenemos asociaciones históricas para galvanizarlo, es decir, darle vida, mientras que en Tartaria no hay nada.
El comentario final suele referirse a la frustración de los intelectuales europeos por la falta de registros escritos de estas civilizaciones perdidas. Y aquí vamos a dejar esta primera parte. ¿Qué vamos a ver en la siguiente grabación? Vamos a ver Tartaria y sus inicios, veremos un mapa donde arrancó esta civilización, cuáles fueron sus primeras ciudades. He generado, digamos, un mapa basado en uno de los mapas más antiguos de Siberia, y también hemos sobrepuesto imágenes procedentes del mapa de Frau Mauro. Con algunas descripciones se han comprobado cartográficamente las rutas tanto fluviales como por carretera, de acuerdo a la cartografía, ¿no? Y ha salido esto, que también estará, digamos, posteriormente veremos el inicio, digamos, la vida en Tartaria, veremos un poco sus costumbres, cómo era ya una ciudad más o menos terminada, la expansión, cómo se expandieron y qué pasó cuando llegaron los invasores, ¿no? Cómo llegaron los invasores, las diferentes guerras que existieron, cómo los seres humanos fueron tentados, y veremos la Tartaria, digamos, aquí creo que la tengo, la Tartaria reptil, veremos la Tartaria reptil Orión y veremos la separación por vibración. Lógicamente este texto lo voy revisando, pero bueno, hasta este sitio que hemos llegado ya no lo voy a cambiar, digamos, esto ya va a ser la referencia para la primera grabación. De hecho, aquí lo voy a poner referencia para la primera grabación, digamos, vamos a poner fin. Esto hay que pasarlo aquí. Fin de la primera grabación, y aquí vamos a insertar un salto de página para que quede aquí. Y esta será la primera grabación. Hay que introducir algunos links, algunas referencias, y vamos a crear también un enlace, digamos, para gente que esté interesada en compartir, digamos, todo lo que han encontrado sobre Tartaria y quieran, digamos, profundizar en el tema, ¿no? También nos vamos a meter en este libro, pero ya va a ser al final, y explicaremos un poco o intentaremos entender cómo era la vida, filosofía y cómo se veía, digamos, Tartaria, con algunas reconstrucciones que también aparecerán. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta otra.